diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido. Quiero cantarte. Estoy agradecido. Quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Wow. Yo quiero ser un adorador. Wow. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Muy amados hermanos, reciban en el amor de Cristo un gran abrazo fraterno, sincero, y el anhelo, ¿no? El deseo que tenemos de luego ya reencontrarnos por la gracia del Señor. Quiero exhortar a la iglesia a que estemos orando intensamente en la fe de Jesucristo, nuestro bendito Señor, de tal manera que aquellos planes y programas, proyectos que el Señor ha puesto en el alma para su iglesia se puedan sacar adelante en su bendición, ¿no? Bajo su bendición. El Señor permita que los tiempos ya se vayan dando de tal forma que podamos reencontrarnos luego físicamente, nos reencontremos en nuestros lugares de reunión, cosa que va a ser muy hermoso para honrar, para alabar el nombre del Señor. Pero también, según la oración que tenemos hace ya algunas semanas, no rogar al Señor con autoridad del Señor, ¿no? En la fe de Cristo, esa fe firme, sólida, estar proclamando, amados, cada día que el Señor nos permitirá la brevedad, creemos, eso es lo que creemos, volver a tener los hermanos acá en San Miguel, en Santiago, volver a disponer de ese lugar de reunión que el Señor nos ha dado hace ya a lo menos 30 años atrás. Honramos al Señor y quedamos a la espera de su justicia, reino de Dios y su justicia que se manifestará en su amada iglesia, ¿no? Amén. Les invito, quiero, por causa del Señor, amados, rogarles que me acompañen. Debemos compartir una palabra del Señor que tiene que ver con el reino de Dios, que tiene que ver con cómo vivir en la gracia del Señor, en la sabiduría de Dios. Cómo hay cosas de la casa, cómo hay cosas del quehacer diario de la iglesia que están tan ligados y que no tienen sentido si no se hacen en la sabiduría del Señor. Quiero invitarles a que examinemos la vida de un varón de Dios que fue llamado por el Señor, que fue usado por el Señor y que nos da la oportunidad de conocer a través de las Escrituras para tomar de allí un modelo que está ligado a la economía en la casa de Dios. Y cuando digo casa de Dios, no estoy hablando solo de la estructura de la iglesia, ¿no? Sino que estoy hablando de la casa del Señor en cada familia, ¿no? En cada lugar donde, por gracia de Dios, sabemos hijos, ¿no? Hijos de nuestro bendito Dios y Padre. Muy bien. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en el libro de Génesis, amados hermanos. Libro de Génesis, capítulo 41. Libro de Génesis, capítulo 41, por favor, amados hermanos. Vamos a leer allí los primeros 8 versículos, del 1 al 8, y luego, en la misma lectura, desde el 14 al 16. Amén. Génesis capítulo 41, versículos 1 al 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas.
hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Versículo 14, por favor. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Verso 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. Oremos al Señor, hermanos, un poquito. Padre nuestro, rogamos que su Espíritu Santo trate con su iglesia a esta hora, Señor. Como está escrito, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y la voz del soberano y poderoso Dios venga a alimentar nuestras almas a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, trabajamos para que su casa reciba alimento a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Muy amados hermanos, hay un par de textos que quisiera que recordásemos. Que espero podamos ligar, relacionar con esto que hoy hablaremos acerca de José, nuestro hermano de aquellos años tan lejanos, ¿no? Quiero invitarle a que, sin perder aquí lo de Génesis 41, me acompañe por favor a Proverbios capítulo 3, Proverbios, Salmos y Proverbios. Capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, amados. Por favor, el versículo número 13 dirá, Proverbios 3:3. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Eso es el versículo 13. Versículo 15. Más preciosa, está hablando de la sabiduría, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. 16. Largura de días está en su mano derecha, largura de días. En su izquierda, riquezas y gloria. En su izquierda, riqueza y gloria. ¿Por qué no importan estos textos? Porque hay aquí, amados, un principio de Dios. Y es que si uno obtiene primero la sabiduría, luego viene todo lo demás. Luego viene todo lo demás.
Si uno obtiene la sabiduría, entonces va a lograr que, por un lado, ¿no? Por su lado derecho, dice, venga entonces una vida abundante, una vida de bendición. Pero por el otro lado, vendrá también, dice, las riquezas y la honra. Si usted observa este texto de Proverbios, tiene el mismo sentido de cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, todas las otras cosas van a ser añadidas. Entonces, ¿qué decimos? Que un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios, tiene todas las posibilidades. Primero, no hay duda, en la vida eterna, en la vida del Padre, que es nuestra esperanza, ¿no? En la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. No, todo está abierto allí para nosotros, para los hijos, para los que amamos al Señor, para los que espero seamos y seremos fieles al Señor. Bien. Pero también tenemos todas las puertas abiertas. Según hemos revisado estos últimos tiempos, tenemos todas las puertas abiertas de que el Señor nos ubique en lugares de privilegio, nos ponga en posiciones altas, nos ponga en lugares de bendición. Pero para ello hay que entender, santos hermanos, estos principios de Dios, estas verdades de Dios. No se puede por otro lado, no se puede por otro camino. Cuidado con equivocarse, como lo hizo Eva allí en el huerto. Cuidado, que no haya otra voz que le engañe, que no haya otra voz que le haga sentir que por esta otra vía lo voy a conseguir igual. No, pues lo que conocemos es que primero no lo vas a conseguir. Y segundo, lo que consigas, si no está en la bendición de Dios, se irá con la misma rapidez con que vino. Entonces, necesitamos sabiduría. Proverbios capítulo 3. Necesitamos sabiduría de Dios. Y como hemos aprendido que la sabiduría es el temor del Señor en nuestra vida, entonces atención a la palabra del Señor. Atención a lo dicho por el Señor. Estamos hoy frente a una experiencia que tiene que ver con parte de la vida de José, este hombre de Dios, este hombre llamado por el Señor para cosas realmente grandes, realmente extraordinarias. ¿Qué debemos decir de José? Lo primero es que era hijo de Jacob, por lo tanto, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. ¿Ya? Muy bien, hijo de Jacob. Era el hijo número 11 de Jacob. En estos tiempos que sería difícil eso, tener 11 hijos, 12 hijos. Bueno, era el hijo número 11. Muy bien. Este hijo de Jacob, cuya mamá se llamaba Raquel. Raquel era una de las 4 mujeres de Jacob. Pero la Escritura dice que esta Raquel era la más amada, era la entrañablemente amada por Jacob. El problema es que tuvo dificultades, varios años sin poder tener hijos, Raquel. Finalmente el Señor la visita y le da entonces a José. Pero se lo da cuando ya Jacob era viejo, lo dice la Escritura, que se lo dio en la ancianidad ya. Entonces eso hace que Jacob le tomó un afecto a José muy alto, al nivel de que, hermanos, perdón si emito un juicio, pero equivocadamente, en la necesidad que tenía Jacob de mantener un control de la situación y especialmente saber cada día, de todos los días, dónde estaba su hijito amado. Entonces le hace confeccionar una túnica, un vestido especial de muchos colores, de tal manera que era imposible no saber dónde estaba siempre José. Ahora, el problema es que este afecto tan entrañable de Jacob respecto de José provocó la envidia y la ira de sus hermanos. Y claro, no era bien visto por sus hermanos, no era un hermano menor amado, no era el hermano que todos querían tomar en brazos, más bien lo detestaban. Si a eso se suma que José
que se dio cuenta que era el privilegiado de su padre, el predilecto del padre. Entonces, cuando los mayores, que ya tenían años de distancia, cuando los mayores se portaban mal, hacían cosas incorrectas, entonces José llegaba corriendo donde papá y le decía, papá, este se portó mal, papá, este otro hizo... Entonces, la cosa era bien lamentable. Cuando ya fueron adultos, ya jóvenes, ¿no? José también había crecido, ya era un joven. Según lo que enseña la Escritura, sería hermoso si se interesan en examinarlo, santos hermanos. Hay un minuto en que todos los hermanos, los 10 primeros estaban en el campo, viendo el ganado, no volvían. Entonces el papá manda a José a buscar a sus hermanos, a verlos, a ver qué pasaba. Y José pasó por minuto de que había acuerdo entre los hermanos de matarlo. A ese nivel era la distancia que había, ¿no? En el corazón de sus hermanos con él. Finalmente uno de sus hermanos intercede, no lo matan, lo echan a una cisterna, así como para que muera ahí de sed, de frío. Una vez que estaba en la cisterna, aparecen unos mercaderes, de estos que compraban y vendían esclavos, y finalmente José fue vendido. Anote esto porque nos va a servir estos días. Anote esto, José fue vendido por 20 monedas de plata, 20 monedas. Insisto, anótelo porque en algún minuto vamos a cruzar la información de la Escritura para observar que hubo otro varón que también fue vendido sin ser necesariamente esclavo. Así como este José no era un esclavo él era un hijo de la familia. Más aún, era el hijo más amado de su padre, el más amado de su padre. Sin embargo, este hijo tan amado fue vendido por 20 monedas de plata. Hay otro hijo muy amado por su padre, hijo único, que también fue vendido por 30 monedas de plata. Una vez vendido a estos mercaderes, José terminó en Egipto, en casa de Potifar, un capitán de la guardia del faraón. Y la Escritura dice, por causa de que los tiempos son tan breves, no lo vamos a leer, pero usted debe hacerlo, amado hermano, debe hacerlo. Si usted se interesa, espero que se interese, el capítulo 39 va a decir, entre otras cosas, que mientras José estuvo en casa de Potifar, Dios bendijo esa casa. Quiero decirle que eso es así siempre, amados hermanos. Eso es así siempre. La promesa de Deuteronomio 28 es que para los hijos de Dios, los que aman a Dios, los que oyen su palabra para obedecerla, dice que Él bendecirá toda obra de nuestras manos. No importa dónde esté. No importa si no es el dueño de la empresa, pero lo que haga, si lo hace en la gracia de Dios, en sujeción a la instrucción, todo lo que haga en sus manos provocará bendición. A lo mejor otra persona va a ser bendecida, el dueño de la empresa, el señor con el que estoy trabajando va a ser bendecido, pero no importa. Si lo que importa no es quien recibe el dinero, lo que importa es el testimonio de cómo el bendito Dios de los cielos bendice a los suyos y a través de los suyos bendice también a otros. Lo que importa es que el nombre del Señor sea puesto en alto, hermanos. Bueno, finalmente José estaba allí en casa de Potifar. Hubo una dificultad no menor. Si el Señor lo permite, pudiéramos revisarlo más adelante. Pero la mujer de Potifar se excede sus cariños a José. Le demanda algunas instancias que José sabía. Él tenía trato de Dios. El Espíritu del Señor estaba en él. Y él dijo, esto no lo puedo hacer porque primero no le puedo fallar a Dios, el Señor. Y tampoco le voy a fallar a mi señor Potifar. Eso provocó que después de todo un trabajo poquito turbio, un trabajo de mentiras, un trabajo elaborado, hermanos, cuidado con esas cositas. Después de un trabajo elaborado, José termina preso en la cárcel.
En la cárcel se encuentra con dos hombres que eran servidores del rey. Sueñan. José les interpreta los sueños y se cumple de la manera que José lo había dicho. El punto es que de estos dos servidores del rey, a uno lo mataron, el otro fue repuesto en su trabajo allí cerca del rey. Pero José siguió en la cárcel. Los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Entonces, cuando comienza el capítulo 41, si usted está conmigo, va a decir que pasado 2 años, tiene que ver con el acontecimiento anterior, cuando José interpreta el sueño a este panadero y a este copero del rey, y se produce exactamente según la manera que José lo había dicho, lo había interpretado. Bueno, 2 años después, ya no es cualquier hombre, sino que es el faraón el que tiene un sueño. No sé si todos los amados hermanos y amigos que han accedido a esta palabra del Señor tengan pleno conocimiento del hecho que aquí se narra, aquí se informa. José tiene 2 sueños seguidos, uno tras otro. El primero hablaba de 7 vacas muy gordas, muy bonitas a la orilla del río, que estaban pastando, estaban felices, vacas preciosas, gorditas, macizas. Pero luego dice que aparecen allí 7 vacas que dice que tenían la piel pegada a los huesos, enjutas en la carne, dice. Delgadas. Obviamente no daban leche. Daban lástima, dice la gente. Unas vacas feitas en su presentación, no eran buenas para nada en ese momento. Sin embargo, el rey, el faraón está soñando, y él ve que esas vacas tan flacas, tan lastimosamente feas, dice que terminan comiéndose a las vacas gordas y preciosas, y dice que después que se las comen todavía estas vacas flacas seguían flacas. Bueno, despierta. Se da vuelta el faraón, pone la cabeza en la almohada, vuelve a dormirse y vuelve a soñar. Y sueña que hay 7 espigas de una sola raíz, 7 espigas que son preciosas, dice, gorditas, llenas de grano, preciosas. Pero que luego aparecen otras 7 espigas que eran raquíticas, feas, estaban, dice, maltratadas por el viento solano, no tenían presentación. Pero dice que estas, igual que en el caso de las vacas, dice que se comen a las espigas gorditas, ¿no? Y bueno, luego despierta el faraón. ¿Y qué hace? Según hemos leído, llama él a los sabios, a los adivinos, astrólogos, y nadie puede interpretar el sueño. Entonces aparece este hombre que había estado preso, el jefe de los coperos. Y él dice, ahora me acuerdo. 2 años después, pues hermano, no vamos a decir nada de este jefe de los coperos, no vamos a decir nada. Pero 2 años después, frente al sueño del faraón, entonces, ahora me acuerdo, yo lo hice mal, qué sé yo, pero en la cárcel hay un hombre que él interpreta los sueños. Y según hemos leído, dice que el faraón entonces se envió a buscar a José. Hermanos, José que estaba en la cárcel, lo mandaron a buscar a la cárcel. Dice expresamente la Escritura que tuvo que ser lavado, tuvo que ser afeitado, le pusieron ropas, seguramente alguien las aportó, para que fuera a presentarse delante del rey. O sea, de la cárcel viene a hablar con el faraón. Ese es el punto. Mire, al examinar esta verdad del Señor, me parece a mí que corresponde a revisar o examinar más bien aquella verdad del Señor cuando
los discípulos, más que los discípulos, la gente, las autoridades, los fariseos. La Escritura habla de que el Señor Jesucristo fue a Nazaret, la tierra donde Él había nacido. Es probable que ustedes lo recuerden. Fue a Nazaret. El punto es que mientras el Señor les hablaba, mientras el Señor les exponía el reino de Dios, el reino de su Padre, el comentario de la gente era, ¿y qué ¿de dónde saca estas palabras? Si conocemos quién es, ese es el punto. Conocemos quién es. Sabemos que es hijo del carpintero. Aquí está su mamá. También conocemos, aquí están sus hermanos y son nombrados en el Evangelio. Están las hermanas también por aquí. Sabemos quién es. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué está diciendo? Bueno, el Señor Jesucristo les dice él ese día, ya sé lo que ustedes piensan, pero le dice el Señor, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es difícil reconocer, ¿no?, en la propia tierra que alguien pueda ser un obrero, un hombre utilizado por Dios. En el caso de José, discúlpeme, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, viene a mi mente ahora, por el Espíritu del Señor, esa ocasión en que estaba un hombre, ¿no? Natanael se llamaba. Lo fueron a buscar para que viniera a conocer al Señor. Y él dice, de Nazaret puede haber algo bueno. Bueno, acá me parece que la pregunta sería, pero ¿y desde la cárcel puede venir algo que le ayude al rey si los magos, los adivinos, los astrólogos no pudieron resolver el tema del sueño? El sueño del faraón. Hermanos, permítame no dejar pasar esta oportunidad. No importa de dónde vengas. No importa lo que tienes. No importa si tu vida no ha sido una cosa preciosa. No importa si no cómo se usa. Si no has nacido en una cuna de oro. No importa. A lo mejor sientes que naciste cerca de un establo. A lo mejor sientes que hubo pajas cuando partiste con tu vida y que fue una vida pequeña, pobre, miserable. Hermano, no es el lugar. No es la ciudad, no es Nazaret, no es la cárcel. Es el Espíritu de Dios en tu vida. Es la sabiduría de Dios lo que hará que tu vida cambie. Es la sabiduría de Dios lo que provocará un salto en tu vida. Es la sabiduría de Dios la que te guiará para edificar la casa, no de cualquier manera, sino a la manera de Dios, una casa firme, sólida, que se mantenga a pesar de la lluvia, a pesar de los vientos y del agua. Porque esa casa con sabiduría estará primero fundamentada y luego construida, edificada para la gloria de Dios. Interesante, si me permite observar dos o tres cosas aquí. Llaman a José ante la presencia del faraón. El faraón dice, mire, por favor, necesito comentarle esto, debo hacerlo. Lo primero que dice es el faraón. Verso 15 de Génesis 41. Entonces faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Esto decíamos, ¿no? Y se afeitó y mudó su vestido y vino Faraón. 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Por favor. Faraón lo ve de esta manera. Dice, mas he oído decir de ti que oyes
sueños para interpretarlos. O sea, yo te he mandado a buscar a ti porque tú eres capaz de hacer esto, porque lo haces tú. Entonces vengo para que ahora interpretes mi sueño, etc. Pequeño paréntesis, era una linda oportunidad para quedar bien con el faraón por si acaso. Este era el tiempo en que José tenía que sacar pecho para decir, sí, aquí estoy yo pues, aquí estoy yo. Versículo 16, hermanos, con sabiduría se edifica la casa. Verso 16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es reconocer que Él es Señor en los cielos y en la tierra siempre. Y el temor de Dios es estar bajo su gobierno, es estar bajo su autoridad. El temor de Dios es reconocer que no se mueve nada, no cae nada a tierra sin la poderosa autoridad y voluntad de Dios nuestro Padre. No está en mí, dice José. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Lo que hace entonces el Faraón es relatarle sus sueños a José. Ya nosotros lo conocemos, ya lo hemos revisado. Entonces, por favor, conmigo el versículo 25, amados hermanos. Versículo 25, les ruego. Dice entonces, respondió José a Faraón, luego que le relató de nuevo los dos sueños. Respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, primera cosa. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28, por favor. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Mire, en la palabra de José uno observa primero la convicción absoluta del gobierno del Señor. ¿Qué duda hay? En la palabra de José uno nota que está manifestando el señorío, la gloria de Dios frente a una situación puntual. Sin duda, sin ninguna duda. En el verso 25 y en el verso 28, lo que José dice que el Señor está mostrando lo que va a hacer. No está diciendo que es probable que ocurra, no está diciendo que, bueno, se lo está comunicando así como para que lo revise. No. Dios va a hacer lo que va a hacer. Y Él ha tenido este acto especial de consideración ya mostrado, está mostrando lo que va a hacer, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, ahí viene a nosotros la palabra del Señor de Eclesiastés capítulo 5, ¿no? Cuando dice en el versículo 8 que sobre todo alto vigila uno más alto. Sí, pero sobre todos, aleluya, hay uno que lo ve todo, hay uno que está sobre todo, hay uno que tiene autoridad sobre absolutamente todas las cosas. El faraón era un hombre tan importante. Sí, pero el sobre faraón, aleluya, hay uno que no es rey, es rey de reyes y señor de señores. José era un hombre que vivía bajo el gobierno de este bendito Señor. Por favor, versículo número 32. Me importa que guarde esto en su corazón porque es un principio de Dios. Si antes no lo había visto, le ruego que lo considere. El Señor puede estar tratando con usted en algo, en estos días o en los días que van a venir. Y su alma debe estar atenta y dispuesta en esto. Mire el verso 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces las vacas y las espigas. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla.
O sea, cuando uno recibe de parte de Dios, amados hermanos, una palabra suya, una revelación, puede ser también en estos tiempos. Hay dos formas por las que habla Dios, dice el profeta. Uno es por sueños y luego está su palabra, no hay duda. También en estos días puede el Señor, ¿cómo no?, mostrar un sueño, algo. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Bueno, primero que no todos los sueños vienen de Dios, hermano. Hay sueños que son consecuencia de un mal dormir, mucho alimento tarde, etcétera, o haber pasado un mal rato, haber vivido una experiencia dura, y eso provoca que el subconsciente luego entonces se manifieste como una reacción lógica, normal. No. Cuando creemos y entendemos que estamos frente a una palabra de Dios, sea por sueño, sea por una palabra entregada en autoridad del Señor, no por cualquier persona, con cuidado, no por cualquier persona. Lo que hay que cuidar es que si la misma palabra viene por fuentes distintas, porque eso es importante. Si viene mi hermano Guillermo y me trae una palabra, y 2 horas después viene la esposa del hermano Guillermo para traerme la misma palabra, debo ser cuidadoso, porque a lo mejor es una situación conversada en la familia, en la casa. Debe ser una cosa que uno tenga testimonio que está el Espíritu del Señor operando, ¿no? José le dice al faraón, mira, el hecho de que se te haya dado este sueño 2 veces significa 2 cosas. Primero, que, verso 32, la cosa que te está informando el Señor es firme. Lo que te está informando Dios es una cosa firme de parte de Dios. Es firme. O sea, no tiene vuelta atrás. Ese es el punto. Pero lo segundo que también hay que entender es que el Señor se apresura a hacerlo. O sea, no te está informando con no sé cuánto, 5 años de anticipación. No. Si te lo dice 2 veces, es porque el Señor tiene una decisión tomada, pero que los tiempos son ahora. La iglesia del Señor debe estar atenta a esto, hermanos. Porque los tiempos y la sazón están en la sola potestad del Padre. Entonces, si Él, por su gracia y por los medios que Él ha establecido, Él nos va mostrando algo, nos va señalando algo, hay que estar atento. Si tuvo un sueño y el sueño tiene respaldo escritural y tiene una confirmación ministerial, entonces el Señor algo está diciéndonos y debemos estar atentos. Ahora, si ocurre 2 veces, aleluya, es tiempo entonces de estar a los pies del Señor para decirle, Señor, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Por favor, todavía aquí en el capítulo 41, amados hermanos, mire el versículo número 33. Por tanto, dice, por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Provéase de un varón prudente y sabio. ¿Por qué tiene que tener esas condiciones? Porque la iglesia ya sabe, porque con sabiduría se edifica toda casa. Pero además, dirá Salomón allí en Eclesiastés, capítulo 10, verso 10, que la sabiduría es necesaria para gobernar. Lo que está diciendo José es, provéase de un hombre que pueda gobernar, un hombre que pueda dirigir, pero tiene que hacerlo en la gracia de Dios. Tiene que tener sabiduría y prudencia, prudente y sabio. Pero esa sabiduría solo viene de Dios, pues, mi hermano lindo. Entonces cualquiera no servía. Si alguien tenía un estudio, un postítulo, un posgrado en el extranjero, bueno, en términos de conocimiento está bien. El problema es que siempre vamos a necesitar para edificar la casa condiciones superiores. Y esto es sabiduría. Esto es
prudencia, ¿no? ¿Quién es el varón fiel, ¿no? Y prudente, dijo el Señor. Bueno, son cualidades que el Señor exige para sus siervos. Versículo 34 y 35 y 36. Dice el 34, haga esto, Faraón. Mire, José, aleluya, viene saliendo de la cárcel. José, lo fueron a buscar a la cárcel. Le consiguieron allí un lugar para que se afeitara, se bañara. Le pusieron ropas prestadas, creo yo. Y se viene a presentar delante del rey. Bueno, el rey le cuenta los sueños y por la gracia de Dios, honrando al Señor, José lo interpreta. Sí, pero no está ahora hablando ahí como el hermano timidito así, mostrando mucha humildad, así como ya, no, si no, está bien lo que usted diga, Faraón, lo que usted diga, Señor, lo que usted diga, señor político, señor gobierno, lo que diga. No. Él está bajo palabra de Dios. Él está en autoridad de Dios. Él está siendo usado por el Espíritu de Dios, el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enfrenta al Faraón y empieza a declarar en palabra de autoridad, en palabra de gracia, lo que tiene que hacer. Ya lo dijo en el 33, provéase ahora, Faraón, de un hombre prudente y sabio. Verso 34, haga esto, Faraón, le dice, haga esto y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, distribuya allí todo, 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, 36, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aleluya. El verso que sigue va a decir que todo esto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. A Faraón y a sus siervos. Al Faraón le pareció bien. ¿Sabe por qué? Porque claramente había palabra de sabiduría. Y esto le iba a resolver la situación. Gloria a Dios. A los siervos les pareció bien porque cada uno de ellos empezó a mirarse y dijo, ajá, muy bien. Se acomodaban ahí y decían, el rey me va a mirar, el rey me va a ver. Yo soy el hombre indicado, yo soy la persona. Le pareció bien al Faraón y a sus siervos. Hermanos amados, quiero decirles que estos días vamos a conversar un poquito más de José. ¿Cómo es que el Señor le usa a él para proyectar una imagen, una figura? No hay duda, José es tipo, lo vamos a ver luego, es tipo de Cristo, el Hijo amado del Padre. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Pero quiero decir que a través de José, el Señor declara principios para la economía del pueblo de Dios. Y no quisiéramos, hermanos amados, que esto pasara en este tiempo sin ser considerado. Mire, debo terminar. Creo entender que estoy como en el tiempo. Cuando José le dice al Faraón, y yo lo repito en palabras nuestras, vas a tener lo de las vacas gordas, lo de las espigas gruesas. Son 7 años de mucha abundancia, pero después viene mucha necesidad y mucha escasez. Hermanos, para la gloria del Señor, la iglesia del Señor no ha tenido en lo que nosotros podemos administrar, gobernar por gracia de Dios. La iglesia del Señor no ha tenido necesidades. Ningún hermano nuestro ha pasado hambres en estos días de pandemia. Para gloria de Dios. Pero creo entender que hay algunos que han sido sorprendidos. Y pudiendo estar más tranquilos, han tenido que estar viviendo situaciones poquito difíciles. Porque no hubo previsión, no hubo sabiduría, no la hubo. Faltó sabiduría para administrar la casa, para administrar la economía que el Señor nos ha dado a nosotros, ha puesto en nuestras manos para dirigir, para administrar. Hay que aprender, hermanos.
El Señor nos bendice, sí, pero nos bendice y esos tiempos, llamémosle de esta manera, esos tiempos de vacas gordas no son tiempos para comerse las vacas gordas y olvidarse de lo demás, pues mi hermano. No, pues si el Señor le bendice, si el Señor le da en abundancia, a lo menos hay que guardar dos principios. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, mira, lo que tiene que compartir con los hermanos es esto, que teniendo que comer y con qué cubrirnos, estemos contentos. O sea, el Señor provee para que en el gozo del Señor, en la paz del Señor, nunca falte ni el abrigo, ni la comida, nunca falte. Y uno debe estar feliz con eso. Pero no debe hacer de su vida una cosa de placer, pues. No puede hacer de la comida, de la bebida, una cosa de placer en la carne. No estamos en eso, pues, mi hermano. El reino de los cielos no es comida y no es bebida, pues. El reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo, mi hermano. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que me está yendo bien y el negocio va bien y los recursos llegan y el dinero va aumentando. Ah, muy bien. ¿Qué dirá el apóstol Pablo entonces? La carta a los Efesios. Bueno, va a decir, el que antes hurtaba, no vuelva a hurtar nunca más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, así dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, si el Señor le bendice, si el Señor le cubre, si el Señor le da en abundancia, entonces no es solo para usted. El egoísmo no es parte de la vida de un hijo de Dios. Si el Señor le entrega en administración una mayor cantidad, un mayor valor, un mejor recurso, el Señor lo que quiere es que aprenda a reconocer que somos un cuerpo y que en el cuerpo nunca nadie tiene necesidad. Principio de Dios. El Señor da en abundancia, pero al que le da en abundancia no tiene más. Y al que le da menor cantidad no tiene menos, sino que en la casa todo se comparte, todo se distribuye, todo es bendición de Dios. ¡Aleluya! ¿Y qué va a pasar? Entonces alguien sin fe podría decir, pero si yo reparto lo que tengo me voy a quedar sin nada. Nunca. ¿Sabe por qué nunca? Porque el principio de Dios, otra vez, principio de Dios es que más buena cosa es dar. ¡Aleluya! Es dar que recibir. Y eso lo probó nuestro bendito Dios y Padre cuando nos dio a su Hijo. Entregó a un Hijo y ahora tiene millones de hijos que nos preparamos para estar con Él en el reino de los cielos. Ese principio de mejor cosa es dar que recibir lo probó el bendito Hijo de Dios cuando Él se dio, cuando Él se entregó. Y eso permitió que el Padre recibiera el sacrificio y lo levantara de entre los muertos, lo sentara a su diestra y lo pusiera como Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, echa, dirá el sabio, tu pan sobre las aguas. Aleluya. Ya al mucho tiempo lo vas allá, reparte a 7 y aún a 8, porque no saben los tiempos que vienen. Son principios de Dios que la iglesia no debe perder de vista. Más bien debe guardarlas en su corazón. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Está con algunas vacas flacas cerca? ¿O hay vacas gordas que le están todavía bendiciendo? En un caso y en el otro, solo somos administradores. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría? Ese es el punto. Dame sabiduría y prudencia para administrar lo que tú has puesto en mis manos. Y honrarte a ti sobre todas las cosas. Hagámoslo, hermano. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, su bendito y amado Hijo, nos presentamos, rogando que su Espíritu, como orábamos delante, Señor, su Espíritu siga tratando con nosotros y abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Padre, atienda a su iglesia tan amada, que por estos días, Señor, demanda sabiduría y prudencia, demanda sabiduría y ciencia para administrar, Señor, aquello que usted en su gracia, en su amor nos ha confiado, desde la vida
desde la revelación de Cristo su Hijo, desde la casa, el hogar, desde los hijos que nos ha permitido, Señor, sean formados en la casa, hasta la administración económica, Padre. Henos aquí, Señor. Esperamos en usted. Y yo ruego, bendito Señor, que intercediendo, usted bendiga a mis amados hermanos. Trate con sus almas, provoque luz donde faltaba claridad y sobre todo, que el trato del Espíritu revele a cada hermano cómo es que en todo lo que tenemos, usted debe ser el primero, porque usted es el Señor y merece la gloria y la honra. Desde ya, gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.